Shalom a todos y bienvenidos. ¿Cómo estáis? Os mando un saludo para todos. Espero que se me escuche bien. Me disculpáis porque he tenido unos problemas técnicos. Por este motivo es que estoy en un lugar sin mucha luz y que no se me ve muy bien. Pero lo importante es que me escuchéis bien. Confirmarme que estáis todos aquí y que me estáis escuchando. Desde dónde nos estáis viendo, un saludo a todos los miembros del canal, un saludo a todos los que estáis suscritos y un saludo a todos los que nos seguís y los que nos veis por primera vez. Bienvenidos aquí a nuestro canal, donde compartimos todo tipo de contenido para el crecimiento personal, crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema muy apasionante, que es el tema de el Ketoret. Para eso tendréis que, seguramente muchos os estaréis preguntando, ¿qué es el Ketoret? ¿Sí? ¿De qué se trata exactamente? Quizás algunos habéis escuchado hablar del mismo y nosotros estaremos hablando de ello. El Ketoret tiene su fuente en la Torá de Moshe. Sí, exactamente os voy a decir en qué parte, pero antes os voy a contar un poquito la historia en general. Sí, hay una de las cosas, uno de los mandamientos en la Torá, que es que se sacrificaba en el templo un poquito de incienso. Sí, el incienso es lo que nosotros conocemos como Ketoret en hebreo, y es como una fórmula de diferentes especies, 11 especies según la tradición, como veremos, son 11 especies que se ponían y se hacía de ellos un incienso, y había un altar del incienso en el lugar santo del templo, y allí de alguna manera se sacrificaba ese incienso. Está escrito en nuestros libros de la tradición que el olor del incienso era tan fuerte que se veía y se escuchaba por todo Jerusalén, ¿sí? Entonces, Jerusalén en aquel tiempo era más pequeña que hoy está expandida, pero realmente se trataba de algo muy significativo. Se veía también salir como una nube del incienso hacia arriba, que salía de dentro del templo, y se dice que había un milagro que ocurría constantemente, que en la columna del humo que salía del incienso no se desviaba con el viento, ¿sí? De alguna manera era un servicio y algo que estaba por encima de los, llamémosle, de las leyes de lo natural. Muchas cosas sí eran en el templo, en el tiempo que había 10 milagros continuos allí. Ahora, realmente cuando la Torá nos dice que hay que hacer incienso, no se dice que el incienso sea para algo específico, ¿sí? No se dice que el incienso tenga un uso específico para apartar las malas energías, o para la sanidad, o para las cosas malas. Se dice simplemente que hay que hacer incienso. Se nos dice que este incienso está prohibidísimo hacerlo fuera del templo, que el que haga esta fórmula exacta que se hacía con el templo, nos dice la Torá que tiene pena de caret, que es uno de los castigos más graves y más fuertes que hay en la Torá, ¿ok? Entonces, que nadie intente hacer eso, no lo probéis en vuestras casas, tal como dicen, porque la Torá dice que quien haga otra fórmula como la como esa fuera del lugar santo tiene pena de caret. Pronto veremos cuáles eran las especies, poco a poco, todo a su tiempo. Y el incienso fuera del servicio del templo quedó como un rezo, como una recitación de algo que nosotros solemos hacer, sobre todo en tiempos, como veremos, en tiempos de plagas, en tiempos de enfermedad, en tiempos que notamos que hay, digamos,
mal ambiente, malas energías alrededor nuestro. Quiero dar muchas gracias a todos los que nos seguís, sois miembros del canal y nos apoyáis, aquellos que nos estáis apoyando por su superchat. Alberto García, muchísimas gracias. Nancy Pérez, que nos estás apoyando también. Y a todos los que antes de que yo llegara han estado apoyando. Tenemos nuevo miembro, Carola García. Y, ok, ya no puedo ver más, pero parece ser que sí que hay gente que nos ha estado apoyando. Muchísimas gracias. Nos ayudáis muchísimo. Entonces, como decíamos en el texto, que la Torá nos dice hacer el Ketoret, no está escrito en ningún lugar que de alguna manera este sea para algo específico, ¿sí? Pero hay otro episodio, ¿sí? Bueno, tenemos en el libro de Shemot, capítulo 30, ¿sí? Verso 34, donde se habla de todo lo que os estoy diciendo, ¿ok? Donde se habla de todo lo que os estoy diciendo acerca del Ketoret, a partir del verso 34, voy a repetir, libro de Shemot, libro del Éxodo, capítulo 30, ¿sí? Empezando desde el 34, después lo leeremos juntos para que tengáis la recitación, y quizás subamos también la recitación en lectura y fonética con el tiempo. Entonces, ahí tenéis una parte, y después veremos alguna parte más. Pero hay otro episodio muy interesante, donde sí se habla del Ketoret como una herramienta en contra de las plagas. Se encuentra en el libro de Bamidbar, el libro de los números, Perek Yudzayin, capítulo 17. Allí encontramos un momento trágico para el pueblo de Israel, ¿sí? Donde empezó una plaga. Esta plaga se despertó por causa de la rebelión de Coré, que se rebeló en contra del sacerdocio, que era un poco el liderazgo de la época, contra Moshe, contra Aarón, y le dijeron: ¿por qué os creéis más santo que los demás? ¿Ok? Y empezó una plaga en contra de ellos, ¿ok? Entonces, solo un momento. Está escrito, solo un momento, que os lo voy a leer. Ok, en el verso 11. En el verso 11, capítulo 17, verso 11. Cuando la plaga empezó, ¿sí? Dice el verso 11, le dijo Moisés a Aarón, ¿sí? Toma la pala y pon en ella fuego de encima del altar y pon Ketoret, ¿sí? Es decir, pones la mezcla de incienso allí, y cuando lo caes sobre los carbones encendidos empieza a sacar el humo y el olor, obviamente. Dice, cuando tengas la pala con el incienso ya sacando el humo, ¿sí? Ve rápido a la congregación y expía sobre ellos, ¿sí? Porque salió la ira de delante del Eterno y empezó la plaga, ¿sí? ¿Qué hizo? Y tomó a Aarón como le dijo Moshe, y corrió en medio del Kaal, en medio de la congregación, y he aquí empezó la plaga en el pueblo. Y puso el Ketoret, Baijaper Alam, y expió por el pueblo. Es decir, el simple hecho de tener el Ketoret en la mano por ellos, eso de alguna manera apaciguaba, expiaba, ¿sí? Sobre el pueblo. ¿Qué significa expiar? Expiar en hebreo significa lejaper, ¿sí? Y es un verbo que significa cubrir, ¿sí? Pero sí, cubrir, como por ejemplo el Aarón, el arca del pacto tenía una tapa. A esa tapa se le llamaba caporet, que como os fijáis viene de capará,
viene de expiación también, porque expiar algo es cubrir algo. Pero es un dicho muy común en el Tanaj, en la Biblia, que cuando uno quiere expiar, se dice expiar su rostro. Ajapra panav, es decir, está la ira de Dios y de alguna manera queremos expiar el rostro de Dios, queremos de alguna manera cubrir la ira de Dios sobre nosotros, que eso es, según la Kabbalah, todo el concepto del din, todo el concepto del juicio que de alguna manera viene sobre nosotros, que en verdad nosotros con nuestros actos lo hemos traído hacia nosotros, no es que Dios lo envíe, pero de alguna manera sí se expresa en el texto, y nosotros tenemos que intentar lejaper, cubrir, de alguna manera, expiar, sacar esa ira sobre el pueblo. Y ya empezaban a haber muertos, y dice el verso 13, Vayamot ben Ametin uben Ahaim bateatzera magefa, y separó entre los muertos y los vivos, y separó la plaga. Sí, es decir, hasta que él llegó morían. Cuando él llegó con el Ketoret dice que pararan de morir y se fue la plaga. Y fueron los que murieron en la plaga, 14.700, aparte de los que murieron en Korah. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo claramente Moshe tenía un secreto guardado con él. No está escrito en ningún lugar que de alguna manera Dios le dijera que eso es lo que tenía que hacer, pero Moshe tenía un secreto guardado junto con él, que era la fuerza del Ktoret, la fuerza del Ktoret, del incienso. La fuerza del incienso para parar las plagas, para parar todas las malas energías que estaban operando, todos los juicios, todos los dinim que estaban operando sobre el pueblo de Israel en aquel momento. Pues en ese momento nosotros descubrimos que no es un incienso para hacer buen ambiente en el templo, sino que ese incienso en el templo que estaba y se encendía y se ofrecía todos los días y hacía buen olor, era solo una representación de el buen ambiente, porque el buen olor, ¿sí?, lo que hace es sacar el mal olor. Si hay un mal olor en un lugar y tú le enciendes el incienso, el buen olor de alguna manera cubre el mal olor y hace que no se note, hace que éste desaparezca. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con el Ktoret. Hay malas energías en un lugar, ¿sí? Hay a nivel espiritual hay mala vibración. Viene el Ktoret y trae buena vibración en el lugar y hace que se expandan, se alejen y se ahuyenten todas las malas energías. Esa es la fuerza del Ktoret tal como lo vemos en la Torah. Nosotros sabemos que hay una regla espiritual muy fuerte, que cuando algo no se puede hacer físicamente, el estudio de la misma cosa, ¿sí?, el hecho de recitar y de leer, también tiene parte de su fuerza. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos hacer el Ktoret como vimos en el libro de Shemot capítulo 30, ¿sí?, que el que lo hace tiene pena de caret, ¿sí? 38. Aquella persona que haga el Ktoret para olerlo y será cortado de su pueblo. Así que no vale la pena hacerlo. Pero tenemos el estudio del Ktoret. ¿Ok? Tenemos el estudio del Ktoret y eso sí es importante. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante y eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Voy a hacer algo que se sale de lo normal, pero mi hijo me está llamando y está durmiendo por segunda vez fuera y voy a contestar aquí en público. Shalom Atzadik. Shalom Atzadik. אני באמצע שיעור ונדבר יותר מאוחר, בסדר? Ok. Entonces, le quiero. Entonces, bien, estábamos en el Ketoret y eso es súper importante. Vamos a leer una parte del Zohar. Quiero deciros que fue
el Rab Daniel Hinerman, que hoy publicó eso en su canal de Telegram, y yo estoy allí. Por lo tanto, vemos que él lo compartió y se me ocurrió el hacer esta clase también. Vamos a leer esa parte del Zohar. El Zohar en la Parashat Vayekel 218b, ¿sí? Resh Yudchet Amud Bet, dice: ven y observa lo que está escrito. Ven y observa lo que está escrito. ¿Dónde está escrito? Donde acabamos de leer, en el libro de los Números 17:11. Toma el incensario, pon fuego del altar en él y coloca incienso. ¿Cuál es el motivo? Por cuanto que salió la ira del Eterno, comenzó la epidemia. Es decir, no hay forma de quebrar ese lado, sino el otro lado, el lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Lo que llamamos el Sitra Achra, ¿sí? No hay otra forma sino por medio del incienso, dice el Zohar. Porque no hay algo tan apreciado por Dios como el Ketoret, como el incienso. Es capaz de neutralizar actos de brujería y otras cosas malas de la casa. El olor y el humo del incienso que elaboran las personas, ¿sí? Anulan la brujería con este hecho. Cuanto más el propio Ketoret, ¿sí? Buenos olores y humo de incienso que elabora la gente anulan brujería y malos ambientes. ¿Cuánto más el propio incienso? Solo un momento. אני באמצע שיעור צדיק. זה דחוף, אני באמצע שיעור ביוטיוב. לילה טוב, נכון, אני מאוד אוהב אותך. לילה טוב. כולם רואים אותך שאני מדבר איתך. אני כבר לא יכול. להתראות. ביי. Perdóneme, pero lo primero es lo primero. Entonces dice, ¿cuánto más el propio incienso? Esto es un decreto permanente delante de Dios, dice el Zohar. Todo aquel que observa y lee diariamente la realización del incienso, del Ketoret, se salvará de todas las cosas malas, así también como de las brujerías que existen en el mundo. También de enfermedades malignas, malos pensamientos, malos designios, de la muerte, y no sufrirá ningún daño aquel día, puesto que el Sitra Achra, las fuerzas negativas, el otro lado, no podrá apoderarse de él. Además deberá recitarlo con total concentración. Dijo Rabbi Shimon, fijaros bien, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor de el Zohar. ¿Ok? El autor del Zohar dice lo siguiente. Fijaros bien. Si la gente supiera la importancia de la realización del incienso delante de Dios, tomarían cada una de las palabras que lo componen y la colocarían sobre sus cabezas como si fueran coronas de oro. Quien se esmera en ello, sí, aparte esta es una kabaná. Quien quiera ver el Ketoret en letras de oro sobre su cabeza como una corona, también es una kabaná, pero es un poquito avanzada, un poquito difícil. Quien se esmera en ello, dice Rabbi Shimon, debe fijarse bien en las palabras que componen el texto que habla de la realización del Ketoret. Independientemente de eso, quien se concentra en él diariamente obtendrá parte en este mundo y en el venidero. También se apartará la muerte de él y del mundo. Se liberará de toda mala sentencia, así como de las malas energías, y de ser sentenciado a ir al Geinam. El incienso, cuando su humo se eleva en forma de columna, el Cohen veía las letras que componen el nombre del Todopoderoso, como se elevaban junto con el humo. Es decir, veía el humo del Ketoret salir y el sacerdote, el Cohen, veía en el humo las letras del nombre divino. Dice, después de eso, varias carrozas sagradas lo rodeaban por todos lados. ¿Sí? Después de encender eso, varias carrozas sagradas, es decir, varias fuerzas y energías espirituales lo rodeaban por todos los lados hasta que subía con luz y alegría, alegrando a todos los que querían y conectando lo de arriba y lo de abajo, uniéndolo todo. Ya enseñaron sobre esto nuestros sabios. El incienso expía por el mal instinto y por la idolatría. ¿Sí? Está escrito en la Torá que el incienso es expiación. Expiación, ¿por qué? Dicen los sabios, el incienso expía por el mal instinto,
el Yetzer Hara, y por la idolatría, o sea, el lado negativo, ¿sí? El Sitra Achra. Y esto es sabido, ¿ok? Y esto es sabido. Hasta aquí las palabras del Zohar acerca de la grandeza de el Ketoret. La grandeza de el Ketoret. Entonces, vemos cómo esto tiene muy fuerte importancia. El Ketoret, ¿sí?, es un hok, es decir, es una ley que no tiene una explicación lógica. Alguien me pregunta, ¿y cuál es el misterio de tanto poder del Ketoret? Alberto García nos pregunta. La verdad es que no hay una razón específica. Vemos que de repente Moisés lo sabía. Le dijo a Aarón, toma Ketoret y para la plaga, la gente dejará de morir, expía por ellos. ¿Sí? Es decir, hay un mal acto que trajo la plaga sobre el pueblo. Dice Moisés a Aarón, trae el Ketoret y eso hará que esto expíe sobre ellos. Es decir, el mal acto causó una mala energía, el mal acto alimentó al otro lado, alimentó al Sitra Achra, alimentó al lado negativo, ¿ok? Y el Sitra Achra alimentó al lado negativo, y ahora el lado negativo trajo juicio sobre ellos, y ahora tiene fuerza sobre ellos para traerles plaga, para traerles muerte. Dice Moshe, Aarón, haz el Ketoret, y toda esa mala energía, toda esa fuerza del Sitra Achra se va a expiar, se va a cubrir, se va a ir. ¿Ok? Entonces, es muy importante darnos cuenta del poder que tiene el Ketoret, ya en el texto de la Torah. Entonces, la recitación del mismo, obviamente que no tiene el mismo poder, ¿sí?, de ninguna manera tiene el mismo poder que lo que tiene el Ketoret en sí. Esperamos, con la ayuda de Dios, que se construya el templo de nuevo y podamos hacer el Ketoret de nuevo, ¿sí? Como veremos que dice el principio de lo que nosotros recitamos del Ketoret, ¿sí?, que está escrito, Atau Adonai Eloheinu sheiktiru abotenu lefaneja et Ketoret asamim bisman shevet hamikdash kayam kaasher tzivita otam al yad Moshe neviach keatu betoratach. Sí, es decir, tú eres el Eterno nuestro Dios, ¿sí?, a quien ofrecieron incienso nuestros padres delante de ti. Sí, el incienso de especies en el tiempo en que el Bet HaMikdash, el templo sagrado, estaba en pie, como le ordenaste a ellos por medio de Moshe, tu profeta. Ok, entonces vemos cómo esa es el recuerdo del Ketoret, y ese es el original, y eso es lo que tendría que ser. Pero el Zohar nos trajo la opción de recitarlo. Obviamente que la recitación tiene secretos, tiene nombres, tiene meditaciones a muchos niveles que nosotros no vamos a tocar aquí, pero no importa, la recitación en sí también tiene parte. Vemos que el Zohar dice varias veces, ¿sí?, varias veces, que todo aquel que observa y lee diariamente, no solamente lo lee, lo observa, medita en él, ¿sí?, medita en él, en cómo se hacía, en los diferentes textos que hemos visto, aprende de ellos, los aplica, ¿sí? Pero aquí, aunque yo soy una persona que me escucharéis hablando poco de mística, en el sentido de hablar cosas que no tienen ningún tipo de lógica, ¿sí? No me vais a escuchar hablando de cintitas rojas, no me vais a escuchar hablando de medita este nombre y todo te irá bien, ¿sí? Para mí todo eso son tonterías, pero del Ketoret está escrito literalmente, lo vemos en la Torá, que tiene un poder, llamémosle místico o espiritual, tiene un poder, y el Zohar dice que su recitación también, así que esto es una de las pocas cosas que podemos decir que personalmente hago
¿sí? Confiando en la fuerza de las mismas palabras que hay en el Ktoret. Nosotros, cuando yo estudiaba en una yeshiva que se llama Betel, en la ciudad vieja de Jerusalén, que es una yeshiva de Kabbalah, nosotros hacíamos esto todas las noches después de la medianoche. El Ktoret lo decíamos para sacar plaga, para sacar todas las cosas malas, enfermedades, siempre teníamos nombres distintos y era una práctica diaria, Nos reuníamos muchas veces juntos a recitarlo. Como estaba en la ciudad vieja, pues íbamos al muro de los lamentos, al cótel. Sí, no, los lamentos, no hay lamentos, hay alegrías, ¿sí? Aunque sí es verdad que hay cierto grado de lamento, porque es solamente el muro externo. Y nos reuníamos allí, ahí todos juntos y recitábamos el Ktoret, era parte de lo que hacíamos, así que es algo que sí realmente lo he visto y lo recomiendo para que la persona que pueda lo pueda decir, la pueda rezar, sobre todo entendiendo que en la concentración del corazón, la lectura y la comprensión diaria de nuevo del Ktoret, eso es lo principal. Lo vamos a leer juntos, ¿sí? Lo voy a ir leyendo en español, en hebreo primero y luego en español. Y con esto vamos a terminar. Sí, solo recordaros las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai: si supieran los seres humanos qué tan elevado es el Ktoret ante el Creador, bendito sea, ellos tomarían cada palabra del Ktoret y la coronarían en sus cabezas como corona de oro. ¿Sí? Así que dice así: Atau Adonai Eloheinu sheiktiru abotenu lefaneja et Ktoret asamim bisman shevet hamikdash kayam kaasher tzivita otam al yad nebiach kaketub betoratach. Sí, tú eres el eterno nuestro Dios, que ofrecieron incienso nuestros padres delante de ti, el Ketoret de especias en el tiempo que el Bet HaMikdash, el templo sagrado, estaba en pie, como le ordenaste a ellos a través de Moisés, tu siervo, como está escrito en tu Torah. Vayomer Adonai el Moshe kach lecha samim natav ushchelet vechelvena samim ulvonaz dakav ad bevad yeh. Sí, eso es lo que hemos leído en el libro de Shemot. Y dijo el Eterno a Moshe: toma para ti especies, ¿sí? Natav ushchelet, ¿sí? Natav, eso es bálsamo, ushchelet, raíz aromática, bejelvená y el gálbano, samim y otras especias, ulvoná y olíbano, ¿sí? Ulvonaz de acá, ¿sí? Es decir, olíbano puro, bad bevad yeh, porción en porción será, es decir, será igual cada porción, cada cantidad. Beasita ota ketoret ro kach maaser o keach memulach taor kodesh, ¿sí? Y harás de ello incienso, un perfume, obra de perfumero, bien mezclado, puro. ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר ייבהל לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ¿Sí? Y lo molerás de ella finamente y colocarás de ella ante el arca del testimonio en la tienda del encuentro, donde me reuniré contigo allí. Sagrado de sagrados, santo de santos será para vosotros el Ktoret. Kodesh Kadashim, ¿sí? Será Kodesh Kodashim, será santo de los santos el Ktoret para vosotros. Beneemar. Y también está escrito: Veiktir alav Aarón Ketoret Samim. ¿Sí? Esto está escrito, dejadme que os diga exactamente. Hasta aquí hemos leído, ¿sí? En Shemot 30. Y aquí un momento. Y aquí está en Shemot 37 en adelante también. Y dice así. Un momento. Ok. והקטיר עליו אהרון כתורת צמים בבוקר וטיבו את הנרות יקטיננה ובעלות אהרון את הנרות בין ערביים. Es decir, incinerará sobre él Aarón incienso de especies en la mañana, por la mañana,
¿sí? Baboker, baboker, es decir, temprano por la mañana, que al limpiar a las candelas lo incinerará, ¿sí? Y al subir a Aarón a las candelas entre las tardes, Ubaalot Aarón et Arerot, es decir, subía las candelas, las elevaba, ¿sí? Entre las tardes, es decir, a la tarde, lo incinerará un incienso constante, es decir, lo decía Aarón a la mañana temprano, y a la tarde antes del amanecer. No, antes del amanecer no, antes de que se ponga el sol. Delante de Dios para vuestras generaciones. Tanur Rabanán, esto ya es dichos del Talmud, dichos del Talmud y de la Mishnah. Tanur Rabanán, dijeron nuestros sabios, Pituma Ktoret Keitzat, ¿cómo se hacía el incienso? ¿Cómo está? Shlosh Meot Beshimush Monamanим Ayuba, ¿sí? 368 medidas había en ella, ¿sí? Shlosh Meot Beshim Behamisha Keminyan Yemot HaChamah, 365, ¿sí? Para la cuenta, como la cuenta de los días del año solar. Mané Bechol Yom, había una medida para cada día. Mahatzito Baboker, Mahatzito Baeker, la mitad de esa medida a la mañana y la mitad de esa medida para la tarde. Ushlosham Anim Yeterim, y le sobraban 3, ¿sí? Es 365, pero uno para cada día, y después sobraban 3 porque eran 630, no, porque eran 368 en total, ¿sí? Y estos 3 para qué eran? Shemehem machnis Kohen Gadol benotel mehem meloch ovnav beyom Kippurim, ¿sí? Es decir, de estos tomaba el sumo sacerdote, tomaba la totalidad de sus puños, es decir, agarraba, creo que era así, agarraba en una medida de lo que era su puño, para el día de Yom Kippurim, que se usaba, y los ponía al mortero en la víspera del día de Kippur, de Yom Kippur, para cumplir con el precepto de molerlos fino, hay que molerlos más, el día de Yom Kippur tiene que estar más molida. Son 11 especies que había en ella, Veeluen y son Atzori, el bálsamo, Beatziporen, la raíz aromática, Tziporen es como uña, no sé cómo se dice, es así, clavo de olor. Veajelbená, el gálbano, Vealeboná, Bel olíbano, Mishkal Shivim Mané, todos esos se hacían, ¿sí? Con 70 medidas, ¿sí? Es una medida. Mor, la mirra, Uxia, casia, Veshibolet ner, ¿sí? Espiga de nardo, Bejarcom y el azafrán. Mishkal Shishazar Manet, el peso era de 16 medidas. Akost, Shenai Masar, el costus era de 12. Kilupá, corteza aromática, era de 9. Tisha, Kilupá Shelosha, corteza aromática 3. Kinamón, la canela, Tisha, era 9. Borit Karshina Tisha, ¿sí? El jabón de Karsina, como lejía de Karsina, era 9. 9 kavin, 9 medidas. Yain Kafrisin Sein Telat ve Kavin Telata, ¿sí? Y había algo que se llama el vino de Chipre, ¿sí? Tenía una medida que se llama Sein, 3, y Kavin, que es una medida de dimensión, tenía 3 también. Veimlo Matzaya en Kafrisin, y si no encontró vino de Chipre, me vi jamar Jibaratik, que trae vino blanco añejo. Melach Sedomit Robá, ¿sí? Sal de Sodoma traía 1/4. Male Ashan Kol Sheu, lo que hace subir el humo, traía cualquier medida. Rabbi Natan Ababli Omer, Af Kipate Arden Kol Shei. Rabbi Natan el Babli de Babilonia dijo, también Kipata y Arden, también una cúpula del Jordán, como una hierba. Cualquier medida podía traer. Veim Natan Badvash Psala, ¿sí? Y se le trajo un poquito de miel, lo invalidó, no se puede poner miel ahí. Veim Giserahad Mikol Samamanea Hayamita. Si aquel que hizo faltar una de todas las especies merece la muerte. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Atzoria y no era Serafanotef Meatzea Ketaf. Si Rabban Shimon, hijo de Gamliel, dice: el bálsamo no es sino la savia que gotea de árboles de bálsamo. Borit Karshina Lemaiba,
la lejía de jabón de Carsina que hemos dicho, ¿para qué ella venía? Que deile shapot baetatziporen, para pulir con ella el clavo de olor, la raíz aromática, que deishe teena, para que sea y que huela agradable. Y dice, ya en Capricín le Mauba, el vino de Chipre, ¿para qué venía? ¿Para qué servía? ¿Para qué lo ponían? Que deili shrot baetatziporen, que deishe teaza, ¿sí? Para remojar en él la raíz aromática, el clavo de olor, para que este olor sea fuerte. Vealó mei raglaim y afinla. ¿Acaso no es mejor para eso el merraglaim? Merraglaim hay quien dice que es orina y hay quien dice que es una especie que se llama merraglaim. Y dice, el Hashem machnisim merraglaim mamigdash mi pene akavot. Solamente que no se usa para que huela más el clavo de olor, más fuerte, el merraglaim o la orina o la especie que se llamaba orina, aunque no era orina de verdad, no se traía por honor, respeto al mikdash. Rabbi Natan Ababli Omer, Kshu Shohek Omer Hadek Hetev Hadek, ¿sí? Cuando molía, Rabbi Natan dijo que cuando se muele, cuando se machacaba, ¿sí? El Ketoret, él decía, Hadek Hetev, pulverízalas bien, bien pulverizadas, ¿sí? Por cuanto que el habla es bueno para los besamín, para las especies, para los perfumes. Pitemala hatzain, si condimentó por la mitad, hizo solo la mitad, es válida. Pero un tercio y un cuarto, le shalishu le rabía los amanu. Eso nunca lo escuchamos si es válido o no. Amar Rabbi Uda, dijo Rabbi Uda, zeha kelal, esta es la regla general. Im kemidatak será la hatzain. ¿Sí? Si es como su porción global, lo hiciste todo bien, es válida por la mitad. Veim Had Mikol Samamanea mitad. Pero si hizo faltar, si hiciste todo bien, pero solo la mitad, ok. Pero si hiciste faltar una de las Samamanim, una de las especies, Hayam mitad tiene pena de muerte. Tane Bar Kapará. Ejad le shishim o le shivim shana, hayetaba shel shiraim le hatzaim. Una vez cada 60 o 70 años, trajeron de lo que sobraba, ¿sí? Solamente la mitad. Beot tane bar kapará, ilu allá no temba kortov shel devash, en adavi ajol la amot mi penerreja. ¿Sí? Yo también dijo bar kapará, si pusiera un poquito, una medida pequeña de miel, ¿sí? No habría una persona que pudiera resistir de su buen aroma. Preguntan los sabios, Velama en me'arvin badvash, ¿por qué no le ponen miel si es tan bueno? Simple, mi peneshe a Torah merá, por cuanto la Torah dijo, Kijol seor bejol dvash lo taktiru mimenu ishel Adonai. Pues todo fermento y toda miel no incineraréis de ella ofrenda a Dios. Y con esto se termina con 3 versículos que también son muy importantes, que se dicen Adonai Tzavot imanu mizgablano el alkoptel, Adonai Tzavot asher adam boteach bach, Adonai Ushia melech yanenu beyom korenu. Decimos, Dios de los ejércitos está con nosotros, protección para nosotros es el Dios de Jacob eternamente. Adonai de los ejércitos, dichosa la persona que confía en ti. Adonai salva, el rey nos responderá en el día que le invoquemos. Y se termina con un versículo, y le agradará a Dios la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén, como en días de antaño y como en años pasados. Perdón que se ha cortado. Dijo que en otro vídeo quizás hablaremos más específico, con más explicaciones, y hablaremos de su recitación. Haremos una recitación para que podáis estar junto con nosotros recitándolo, y os lo pondráis poner cuantas veces como queráis y podáis. Un saludo para todos, os mando todo mi cariño para esta gran comunidad y os esperamos en los próximos vídeos y en los próximos lives. Saludos para todos, shalom y gracias a todos los que nos habéis apoyado hoy en Super Chat. Voy a decir sus nombres. Rita Hernández, mil gracias. Leoní Van Ostrotom, muchísimas gracias. Y Elena Guzmán, muchísimas gracias. Saludos a todos. Shalom, shalom, shalom.